Hola amigos, en esta ocasión vamos a hacer un pequeño vídeo sobre el tema de los discos duros, sobre todo principalmente discos duros SSD, los llamados de estado sólido, ni más ni menos. Pero para ello podemos hacer una pequeña y breve introducción sobre los discos duros mecánicos, ya sea de 3,5 pulgadas o de 2,5 pulgadas. Vamos a hablar un poco de todo ello, también veremos los clásicos externos USB, pero el tema principal van a ser los SSD, que son los de estado sólido, que son los completamente digitales, cosa que va a ser bastante interesante. Espero para vosotros. Todo esto hay que recalcar que es a petición de uno de los suscriptores, que me ha pedido pues que podría hacer a raíz del anterior vídeo sobre discos duros, cómo formatear los discos duros SSD, o bueno, era para ese, se hizo con SSD, pero también valía para los mecánicos. La forma de formatear al final es básicamente la misma, pero unos tienen una respuesta mucho mejor, que en este caso son los SSD. Así que después de esta pequeña presentación vamos a ir directamente al vídeo y haremos una pequeña introducción, sobre todo empezando por los mecánicos. Vamos para allá. Bueno, pues comenzando con este tema, vamos a ir comenzando con los discos duros mecánicos. Como podéis ver, estos son dos discos duros SATA, más o menos actuales. Y bueno, estos son mecánicos. Y como podéis ver, antiguamente se empezó todo con discos duros mecánicos y se comenzó funcionando con un sistema de comunicación que era ID o era SATA. Entonces el ID y el formato EID, el mejorado, el enlace, pues ese se cambió, se sustituyó. Hubo un momento de transición en el cual en las placas base convivieron tanto el EID como el SATA. Y luego ya por reducción de espacio, supongo que costes y demás, pues han ido ya quedándose solo los SATA. Ya el formato ID, igual que el paso con las disqueteras, ha desaparecido. Bueno, pues simplemente para que veáis un poco la conexión SATA, que no cambia, tanto si es SSD como si es disco duro mecánico, no cambia, eso sí que es compatible. Y aquí tenéis la comunicación de datos, que es un serial ATA con muy pocos cables, y esto es la parte de alimentación. Seguramente estas alimentaciones son más anchas simplemente porque llevan ciertas intensidades, las reparten en lugar de hacerlo simplemente en dos o tres cables, con dos o tres tensiones. Entonces hay una diferencia de tensiones y una diferencia de puntos de intensidad. Entonces, pues bueno, la faja es más ancha, lleva más pines, porque si no, naturalmente pensaríamos que la de comunicación tendría que ser más ancha, cuando realmente el SATA es así de pequeño. Entonces, bueno, esa es una de las pequeñas diferencias que llevan. Y esto es alimentación y esto es comunicación. Como podéis ver, si comparamos un disco duro con otro, ahí tenéis, las diferencias son similares, entonces no existen, ¿no?, como tales. Así que, bueno, esto es en la parte de los mecánicos. ¿Qué les pasa a los mecánicos? Los mecánicos había mayores calidades, menores calidades. Western Digital es una de las grandes de discos duros mecánicos. Bueno, de discos duros, vamos a decir. Y bueno, había diferencias entre calidades de un tipo de disco u otro, porque según qué capacidades había una serie, como por ejemplo en Seagate. Seagate, esta es una serie Barracuda muy conocida, y estos Barracuda tenían una peculiaridad que solía ser la cantidad de memoria caché, las memorias intermedias, las cuales le hacían ganar un poquito de velocidad, o al menos reducían esa latencia, ¿no?, en el tránsito de datos. Entonces, bueno, no sé si por aquí vendrá alguna característica, que creo que no. En algunos discos sí que ha venido, en estos puede que no venga ya antiguamente sí que venían las cachés. Pero bueno, hay calidades. En los Western Digital, esta es la serie azul, también había una serie verde.
Pero esto es otra guerra. Ahora lo que sí que es verdad que los discos duros mecánicos son mucho más económicos. ¿Por qué? Porque están dando paso a los discos duros de tipo de estado sólido, tipo SSD. Entonces sí que está ocurriendo que ahora están bajando. Ahora ya puede que ni lo encuentres o lo encuentres tirado de precio. O hay una diferencia tan pequeña de precio entre con uno de 480 o uno de 640 que posiblemente te merezca más la pena por un poquito más la proporción el coger uno más grande que estos. Antiguamente este es uno de los, cuando salieron, la tecnología de Kingston de SSD Now, el 100 puede que equivalga a la velocidad de transferencia. Esto era SATA 1 y claro, esto es otra historia. Estos ya son viejos. Son útiles, son prácticos, pero son viejos. Todo esto ha evolucionado. Entonces, bueno, ahora ya pasaremos directamente al SSD y veremos un poco realmente los que merecen la pena y los que no. Pero que sepáis que los mecánicos, está claro que por su condición de mecánicos, hay unas latencias, hay unos retardos, necesitan, según capacidades, más memoria caché para movilizar los archivos y mantenerlos en un pequeño buffer de memoria en el cual pues le agiliza esa transferencia a los buses de comunicación del ordenador. Entonces, claro, tienen unas ciertas limitaciones estos discos duros. Funcionaban muy bien, había algunos más rápidos, otros menos rápidos, pero al final ocurría pues que llegaban a una limitación. El serial ATA podía ser de un ancho de banda muy bueno, pero de hecho el primer SATA creo que eran de unos 1,5 gigabits, lo que equivaldría a unos 150 megas de transferencia por segundo, tanto de escritura como de lectura. Eso es la teoría del bus. Otra cosa es ya el disco duro que instales, cables, etcétera, etcétera. Pero el primer SATA pues podía llegar a ese tipo de velocidades. Entonces, bueno, pues estos se han quedado un poco obsoletos. ¿Qué ocurría? Pues que se notaba mucho la diferencia de arranque del sistema operativo de estos a un SSD, pues hay una diferencia muy muy grande. No es que lo del tema de las sensaciones de velocidad tampoco es que sea muy importante, porque podemos decir que es más rápido y luego en definitiva en algunos aspectos no apreciarlo. Sí que es más rápido, hay tiempos de latencia menores, eso se nota mucho en los tiempos de carga de los juegos, tiempos de carga del sistema, pero son unas medidas a veces un poco engañosas, pues porque esos tiempos de carga también van acompañados de, si tú repites otra vez esa carga, el sistema operativo tiene una caché y trabaja sobre las cachés. Entonces la segunda prueba te puede engañar en la velocidad. Cuando tú haces una prueba de velocidad, tienes que hacerla siempre con un archivo y no repetirla con ese mismo archivo, porque si no el buffer lo tienes ya cargado, los buffers de memoria que se crea el propio sistema operativo y las cachés, y lo que hace es el coger y tirar de esas cachés, que son más rápidas, las tiene ya memorizadas en memoria, y cuando coge el archivo no lo coge del disco, sino que lo coge de las memorias, que son más rápidas. Tienen tiempos de latencia menores, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, las pruebas a veces son un poco relativas y hay que ver cómo se hacen. Pero sí que es verdad que en los tiempos de carga de un juego y de la carga de los sistemas operativos sí que hay diferencias. Y entonces te da una sensación en conjunto de que va más suelto. No es que vaya más rápido, porque no procesa más rápido por ello, o no se aprecia ese procesamiento más rápido por ello, porque ahí intervendrían cuellos de botella y demás, pero realmente se le nota mucha más soltura en general. Entonces sí, es recomendable pasar a un SSD. Pero bueno, todo tiene sus ventajas y todo tiene sus contrapartidas. Tampoco lo olvidemos, ¿eh? Estos se estropeaban, pero los SSD también se estropean, no lo olvidéis. Vamos a pasar a los SSD, que es la parte importante de este vídeo. Vamos para allá. Bueno, como ya hemos dicho antes, pues los SSD tienen una ventaja, que son más rápidos. No llevan ningún componente mecánico
¿Y qué es lo que ocurre? Pues que al no llevar componentes mecánicos y ser memorias, porque todo se basa en memorias, pero no es una memoria RAM, sino que es lo que llamaríamos una memoria ROM. Y en ese sentido, por ese motivo, al ser, digamos, almacenamientos electrónicos, puramente electrónicos, eso lo llaman que son todo circuitos digitales basados en puertas NAND. Esto es todo sistemas digitales. El que sea un poco electrónico, pues sabrá un poco de qué va, ¿no? Que son las puertas negadas que se llamaban, ¿no? Bueno, ahí no nos vamos a meter en ese tema. Pero son todo memorias electrónicas y tienen su ventaja, pues que los tiempos de latencia se reducen y mucho, porque le reducen capacidades electrónicas, etcétera, que es lo que a veces limita un poquito las capacidades de ciertos condensadores internos. Cuanta menor es la capacidad, mayor puede ser la velocidad de alcance, ¿no? Entonces, bueno, es también otro tema electrónico que tampoco vamos a indagar mucho en él, pero que sepáis que son completamente electrónicos, son memorias que almacenan, les quitas la alimentación y siguen almacenando. ¿Qué contrapartida tienen? Son muy rápidos, son, pues bueno, cada vez son más baratos, se van alcanzando un poco a los mecánicos. Y eso implica pues que son más prácticos, son más seguros, porque no son, según parece, no les afectan los magnetismos, es decir, tú les acercas un imán y no borrarían la memoria. Eso es una cosa bastante buena. Luego también el tema de los golpes, al no ser ningún componente mecánico, salvo que por un golpe muy extremo se te desuelde algún componente de las memorias que lleve dentro, pues bueno, no vas a perder esos datos. Es decir, esos datos seguirían en esa memoria, pero si está desoldada, pues a priori lo vas a tener que llevar a un servicio técnico y va a ser un problema. Inconvenientes. Los inconvenientes que tienen con respecto a todo esto es que lo primero, vamos a decir que, bueno, el tema de la velocidad está muy bien, pero el tema de la durabilidad pues tiene un límite y una caducidad de vida. ¿Qué significa esto? Pues que están diseñados para un límite de escritura-lectura. Bueno, las lecturas normalmente no afectan, pero las escrituras sí. El escribir en ellos, eso que muchas veces el sistema operativo está haciendo sin que tú se lo hayas ordenado, es decir, las dichosas actualizaciones del sistema, etcétera, etcétera, que trabaja por sí solo, parece que tiene vida propia, pues tienen una limitación de escritura. Son millones de ciclos de escritura, pero está claro que el día menos pensado tienen una caducidad. Otra pega, también se estropean. ¿Cuál es la pega de estos cuando se estropean? Pues que en comparación con un disco duro mecánico, en sus discos, aunque sean magnéticos, pues esos discos sí que tendrán esa información y una empresa experta puede extraer esa información. Sin embargo, en estos, una vez que se estropea un chip, dalo por perdido. Ahí no hay datos a recuperar. Ese es uno de los inconvenientes. ¿Qué te puede ocurrir también? Pues que, como hemos comentado, pues que por tema de caducidades, pues llega un momento en que dejen de escribir en ellos. Entonces, bueno, tienen unas limitaciones. Tienen muchas ventajas, pero tienen esas pequeñas contrapartidas. Entonces, bueno, que lo tengáis en cuenta. De todas maneras, es recomendable pasar a este tipo de discos, al menos en lo que es, ya no digo el almacenamiento, si queréis conservar cosas, pero sí en el tema del sistema operativo, que es lo que os agilizará mucho el funcionamiento de todo el sistema. Entonces, los de tipo SSD os van a ir muy bien. Ahora vienen las diferencias, porque está claro que aunque sea SSD, hay distintas diferencias dependiendo del tipo de comunicación. El SATA, la forma de comunicar en serial ATA, el SATA ha ido evolucionando y tiene varios sistemas. Actualmente creo que estamos en el SATA 3
Y realmente estos sistemas, el SATA 1, SATA 2 y SATA 3, SATA 1 se inició con un máximo de 150 megabytes, o lo que es lo mismo, unos 1,5 gigabits de velocidad por segundo. En eso teóricamente en escritura-lectura. Luego ya hay muchas cosas que dependen de ello. Bueno, llegar a estas transferencias, velocidades de transferencia, pues bueno, no tiene por qué ser totalmente real, pero bueno. La verdad es que son mucho más rápidos que los propios de los tipos mecánicos, con el sistema EID que se quedó ya atrás. E incluso había un tipo SCSI, que era una faja muchísimo más ancha, con unas controladoras que bueno, pues no generaban esos cuellos de botella, etcétera, etcétera. Pero el SATA pues vino a dar un incremento de velocidad, aunque con menos canales, pero lo que hacían era ir aumentando el ancho de banda. Entonces eso, aunque no fuera con muchos canales paralelamente, lo que hacía es que con unos pocos canales, si el ancho de banda era cada vez más elevado, pues eso te permite una velocidad mayor. Aunque la tubería es más pequeña, pero la presión es más alta. Entonces, bueno, eso ya son temas que tampoco vamos a entrar en ese tipo de mediciones. Pero por otra parte, pues eso, el tema del SATA 1 llegaba hasta el 1,5 megabits por segundo. Bueno, 1,5 gigabits por segundo, perdón. Y el SATA 2 se quedaba en 3 gigabits por segundo, lo que equivale a unos 300 megabytes por segundo. Y el actual SATA 3 llega hasta los 6 gigabits, teóricamente. Entonces, esos 6 gigabits se convierten en unos 600 megas por segundo de transferencia. Si os fijáis también en las memorias SD y las micro SDs y todas estas, cuando las compráis, veis que la velocidad hay algunas que la velocidad de escritura son 30 megas, megabytes, hablamos. Cuando hablamos en megas es megabytes. Otras llegan a los 80. Hay algunas muy buenas para cámaras de tipo reflex y demás que pueden llegar a soportar los 100 megas de escritura. Para que veáis que estos son incluso más rápidos que una tarjeta de memoria. Luego también no os engañéis con el tema de las velocidades que soporta un disco, cuando dependes de tu placa base, que aunque te diga que es un SATA 3, dependes de que esa placa base vaya muy bien y llegue a esos límites, o puede que se quede un poco corta. Los cables que utilices, si son de mayor o menor calidad, que también los hay. Entonces, todo esto de las velocidades depende de muchas cosas. Una cosa es la que teóricamente te venden y otra cosa es la que en la práctica funcionan. Cables más largos, peor. Necesitarías cables de más velocidad. Cables más cortos, pues te puedes permitir el lujo de un cable de menor calidad, más económico, porque lo reduces en una corta distancia. Bueno, puede haber cables blindados, puede haber cables con una calidad de un cobre mayor. En fin, todo esto es un poco relativo. El único que puede compensar ese tipo de cosas sería una fibra óptica. Entonces, bueno, hasta aquí todo el tema de los SATAs. Recomendación, también tenéis muchas marcas. Tenéis, igual que Kingston es una muy buena marca que se ha dedicado siempre a memorias, entonces es ideal para esto. También tendréis en Western Digital, tendréis en Seagate, tendréis, esto es otra marca, Vertex. Para mí ya no es tan conocida, pero bueno, puede que no sea mala. Esta ya la conozco menos. Porque también tenéis unas marcas muy buenas de memoria como Crucial. También están... ¿Cuál habría por ahí bastante interesante, aparte de Crucial? Podríamos tener, por ejemplo, podemos buscar algún SATA y os podría recomendar algún tipo de disco duro. Pero yo, por ejemplo, el anterior que hice con el vídeo estaba bastante bien, funciona muy bien. Sí que soporta los 6 GB, yo no tengo un equipo que sea de los modernos, que llega hasta los 6 GB,
por lo tanto pues tampoco voy a aprovechar esas velocidades, pero bueno, siempre y cuando os podéis permitir el lujo de tener un disco duro más grande, o sea, me refiero más grande, de mayor calidad, de un SATA 3, pues aunque estéis trabajando sobre un SATA 2, os va a permitir futuras ampliaciones, os va a permitir también el que el día de mañana pues podéis cambiar de placa base y el disco duro podéis mantener el mismo y sabéis que está bastante bien. También es verdad que todo este negocio evoluciona muy rápidamente. Entonces, igual que ahora estamos en el SATA 3, pues pueden sacar un SATA 4, SATA 5. Sabéis que en unos meses o en unos pocos años, pues podéis quedar obsoletos. Eso está claro. Pero por lo demás, pues bueno, realmente en cuanto a memorias, pues vamos a ver. Hay algunas otras, por ejemplo, que son muy típicas de... Vale, esto también es, por ejemplo, un lapicero de Kingston. Tenemos también otro tipo de memoria. SanDisk, también es muy conocida, la casa SanDisk es muy conocida en este sentido, para el tema de memorias y demás, sobre todo en memorias SD y micro SD. Es una marca bastante versátil. Tenéis un montón. Recomendación, yo soy muy amigo de Kingston, pero si os ocurre que un Crucial os resuelve la papeleta porque es a menor precio y os cumple las características, pues perfecto. Y ya sea lo que os compréis, sea lo que sea, vais a notar una gran diferencia entre unos y otros. Entonces, yo os recomiendo que si tenéis disco duro, podéis pasar a un disco duro SSD. Si tenéis disco duro mecánico, pues pasar a estado sólido, que os va a ir mucho mejor y más rápido. Eso es una recomendación. Marca, buscar una marca económica. Lo más o lo que se adapte un poco a vuestro presupuesto también. Hay marcas muy reconocidas, pero hay marcas también pues bastante del montón, o incluso marcas chinas que bueno. También os digo una cosa, iros a marcas confiables, hay muchas, de las conocidas hay muchas, pero iros siempre a marcas confiables, porque realmente no, realmente os vais a fiar de una marca china que a lo mejor el día de mañana todos los datos os los manda al carajo. Así que, sobre todo, iros a unas marcas más conocidas. Ahora nombraremos unas cuantas y veréis un poco cómo está el negocio. ¿De acuerdo? Así que vamos a pasar a ver las marcas, los modelos que podéis comprar actualmente y bueno, y para finalizar veremos un poquito las carcasas externas, que a lo mejor os puede venir bien también para un almacenamiento externo, para poder montaros lo que sale bastante económico. Bueno amigos, como una breve reseña para que tengáis un poco más de información, aunque hay muchas las páginas que hablan de todo esto, podéis entrar, he encontrado yo aquí una que es los mejores discos SSD y te explican un poco los tipos de conexión. Y entonces lo que hemos estado hablando un poco sobre el tema de estos discos, veis que aquí tenemos discos mecánicos. Aquí hay un sistema del que no hemos hablado, que es el M2. Esto es un tipo de disco duro SSD de estado sólido que lo utilizan sobre todo, es un puerto aparte los portátiles, lo utilizan como una memoria. Es un apartado que dejan, que ocupa muy poquito espacio y puedes ahí ampliar tu equipo sin necesidad de utilizar la bahía de 2,5, que es la clásica. Pues hay una bahía aparte en los portátiles que es la de tipo M2, se llaman los M-SATA o M2 SATA también, depende del tipo más avanzado de conexión, pues puede ser un M-SATA o un M2. En este caso aquí sale un M2, luego salen más. Aquí veis lo que hemos explicado antes de los ID SATA, las diferencias entre ID y SATA. Esta página está muy bien porque te explica estas pequeñas diferencias. Esto está bastante interesante.
Y luego, por ejemplo, aquí veis, en SSD te explican los MSATA y los M2. Esto es lo que hemos hablado antes. En todo este de los MSATA y M2, luego también hay un apartado que es el que se llama los PCI Express. Para los de tipo, sobre todo, hay un formato para los de tipo sobremesa que los PCI Express tienen una pequeña diferencia de que llevan más velocidad. Entonces aún hay otra forma que sería una especie de tarjeta. ¿Veis? Esto es lo que suelen llevar los portátiles. Aquí esta sería la PCI Express famosa. Y por aquí esta sería la tarjeta de un PCI Express, básicamente. Entonces, a través de este sistema, los PCI Express alcanzan mayor tasa de transferencia que los SATA, que es la comunicación por SATA. Entonces, esto es una ventaja. El PCI Express es, digamos, un canal más directo hacia la placa base y nos da un ancho de banda muchísimo mayor. Pueden llegar a alcanzar, en vez de los 550 megas, pueden llegar a alcanzar hasta, hablan de los 3 gigas. Pero bueno, ya es algo, esto sin tener en cuenta los cuellos de botella. Pues bueno, esta es otra posibilidad que tenéis y puede estar bastante interesante. Pero bueno, si no os queréis complicar, pues un SATA SSD más que suficiente. Pero que sepáis que tenéis muchas opciones. Algunas serán más caras que otras, también os lo advierto. Seguramente un SATA convencional de 2,5 pulgadas será bastante más económico que un PCI Express o un M2 o un MSATA. Entonces, bueno, tenerlo en cuenta. Así que era simplemente esta pequeña breve reseña y bueno, que sepáis que podéis buscar mucha información a través de internet. Y bueno, que os vendrá muy bien. Tampoco os quiero aturillar de información, pero que sepáis que tenéis muchísimas posibilidades. Unas más baratas, otras más caras, pero que el SSD va muy bien. Era simplemente añadir este pequeño detalle. Bueno, pues antes de entrar en el tema de estas cajas, que es algo muy sencillo, muy básico, y para finalizar el vídeo, podemos nombrar pues distintas. Hemos nombrado, por ejemplo, en cuanto a marcas, Kingston, muy conocida. Podéis optar por cualquiera de las opciones, ver un poco sobre todo las características de lo que tendréis que saber, vuestra placa base, si es SATA 3, si es SATA 2, si es SATA 1, depende de lo viejo que sea. Y luego tendréis que conocer un poco cuando vais a comprar, pues si el disco duro cumple los máximos de una de esas comunicaciones. No os preocupéis si podéis permitiros el lujo de un SATA 3 cuando vuestra placa es SATA 2, pues perfecto, eso ya lo hemos dicho. Pero en cuanto a marcas, pues aparte de Kingston tenemos Crucial, el último que es con el que hicimos el vídeo era Crucial. Yo también tengo uno, de hecho en el ordenador tengo uno de estos metido, uno de 480 creo que era, igual que el del vídeo, que era de un compañero. Y también tenéis Western Digital, por supuesto, la serie azul, serie blue. Luego, ¿qué más tendríais? Por ejemplo, también hay una marca muy conocida en memorias que sería Corsair. Aparte de Crucial y Corsair, también está Samsung. Podéis tener alguno tipo Samsung, pero bueno, no sé, yo tampoco no me complicaría mucho la vida. Y luego, por ejemplo, todos los que son de las casas de tarjetas muy conocidas de SDs, micro SDs, etcétera, etcétera, para cámaras y todo tipo de móviles y de todo. Pues tenéis esas marcas que también pueden funcionar bastante bien, como puede ser, hemos nombrado antes la de SanDisk, muy conocida y suelen ser bastante económicas a veces, para ser unas marcas de fiabilidad. Y bueno, yo creo que ahí lo demás
tampoco es cuestión de buscar un poco y no os compliquéis, sobre todo que cumplan las características. Tema de marcas chinas, yo hasta ahora no he confiado tampoco porque no sabes, igual que un disco duro mecánico se puede estropear, las memorias también se estropean. Y las memorias sí que te dejan tirado completamente. El disco duro, pues, aunque estés tirado, a priori siempre tienes posibilidad de recuperar datos con alguna empresa externa, ¿no? Te cobrará lo que te cobrará, pero siempre se puede hacer. A veces, según el tipo de avería, lo puedes hacer incluso tú con aplicaciones que existen para recuperar datos, que te recuperan hasta un tercero o un cuarto formateo, en fin. Hay recuperaciones en bruto, que pueden ser una odisea, pero bueno, te recuperan datos y a veces funciona, todo depende del tipo de avería. Pero bueno, realmente pues está claro que en memorias yo prefiero no jugármela. Entonces yo me iría a marcas conocidas y me olvidaría de esos precios tan económicos que en una tienda china o de cualquier otro bajo coste pues os puedan ofrecer, que os ofrecen un montón de gigas y no sabéis quién lo fabrica, quién no, que sí que puede haber detrás una gran casa, pero tampoco lo sabes. Entonces la fiabilidad también os puede llegar gato por liebre. Vender otros 156 gigas y luego realmente encontraros que es una de 128 duplicada de una manera por software o por una emulación. Eso hubo un tiempo en que también ocurrió con ciertas memorias. Entonces, bueno, ahí tampoco quiero entrar en ese detalle. Y por lo demás, ya os digo que ir mirando en las marcas más conocidas las características que realmente queréis. También os advierto que no lo vais a apreciar las diferencias si os compráis un SATA 3 a un SATA 2. Es posible que en vuestro ordenador no lo notéis. Seguramente necesitaréis un pepino para poder notarlo. Entonces, tampoco os obcequéis en ese tipo de cosas. Luego aquí tenemos, por ejemplo, esto era un disco duro mecánico USB. Este sí que es de una pieza, es muy antiguo, este era de 500 gigas, un tipo verbatim. Pero los USB van a tener el pequeño cuello de botella que es el USB. Esto nunca llegará a ser como el SATA. Por mucho USB 3.0 o el que inventen. Es muy muy complicado. Entonces no será lo mismo que el interno. Entonces luego tenéis esta opción, que son unas cajas muy curiosas, muy sencillas. Es un trozo de plástico con un pequeño circuito muy sencillo, que lo que te hace es las veces para poder comunicarlo. También lleva un cable USB, lleva su propio cable con un conector distinto al mini o al micro USB, que este no está nada mal, aunque sea más difícil de conseguir, no está nada mal, es un poco más confiable. Y bueno, aquí es tan sencillo como hacer lo siguiente. Cogéis vuestro disco duro, ya sea mecánico o SSD, este es de 2,5 pulgadas, pues llegáis, ensambláis y esto es muy 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 sencillo. Y ya tenéis aquí un disco duro externo para vuestras cosas, para llevarlo de aquí para allá y funcionar perfectamente con él. Entonces esto es una solución bastante económica, una caja que te puede costar no llegar a los 10 euros. Entonces esto puede ser algo muy interesante para aprovechar un disco duro viejo vuestro y tenerlo como almacenamiento, o para comprar un SSD y ponerlo aquí. Entonces eso es otra cosa interesante. Tenéis aquí otra opción más que suele venir muy bien. No es la más rápida, pero para almacenar datos está muy bien. Si lo que queréis es velocidad, tiene que ser colocado internamente a través del SATA. Hay SATAs también externos, entonces no usan esta electrónica, sino que directamente conectas un disco duro SATA. Tienes un puerto de salida externo en el ordenador, en la caja del ordenador, y sacas directamente el SATA con su alimentación y lo sacas al disco duro. Entonces podéis tener al aire un disco duro conectado directamente como si estuviera dentro. Eso también es una opción. Hay cajas que os dan esa posibilidad. Bueno, es otra opción. Pero bueno, yo creo que con esto ha quedado un poquito claro. Si tenéis alguna consulta, pues se puede resolver. Ya os digo que yo siempre he sido muy amigo de Kingston, pero eso no significa, en este caso, por ejemplo,
en mi ordenador estoy usando una Crucial, entonces, y funciona muy bien, va muy rápido, va muy suelto el sistema y se nota un montón. Así que amigos, esto es lo que os puedo decir al respecto de los SSD. No sé si os habrá aclarado las dudas que tuvierais, y si no, pues podríamos hacer una segunda parte más estudiada, pero en principio yo creo que habéis visto las posibilidades que hay. Y mi recomendación es que sí, si podéis, cambiaros, aunque sea un poco farragoso, reinstalación del sistema, etcétera, etcétera. No os recomiendo tampoco que hagáis un trasvase de datos, me refiero a datos no de almacenamiento, sino los datos del sistema operativo para no reinstalarlo. Porque ya el sistema no se comporta de igual, aunque luego tiende a reconocer automáticamente muchas cosas, pero es preferible hacer una instalación limpia, os lo recomiendo. Yo he llegado a hacer ese método y funciona, pero arrastras problemas del anterior que luego no se adapta correctamente, no aprovechas la velocidad correctamente y se nota mucho. Entonces, no recomendaría el intentar hacer esos backups de seguridad que guardan el RAM, que hacen una imagen exacta del disco duro y lo arrancáis y tenéis la suerte de que arranque. Esa es otra. Podéis encontraros con que no os vuelva a arrancar, pero normalmente sí que funcionan. Pero yo prefiero que reconozca cada dispositivo de nuevo y el sistema os irá bastante mejor y sin fallos. Así que esa es mi recomendación. Si no os queda más remedio, tendréis que hacerlo a través de backup, porque tenéis mucha información, muchas aplicaciones, es un rollo. Pero el día que tengáis ocasión, os recomiendo que hagáis una instalación limpia cuando cambiéis de disco duro, ya sea SSD o uno mecánico, tampoco vamos a distinguir aquí. Así que amigos, espero que no me haya extendido demasiado y que os haya gustado un poco la explicación. Venga amigos, nos vemos en la próxima. Hasta luego.